ustedes pueden ver en pantalla el enunciado, es una tienda de productos tecnológicos llamada Captronics. Y esta tienda oferta estos productos para la venta. Ofrece 5 productos y cada producto tiene un código específico. Cada producto entonces también tiene una descripción específica. Y además diferente a las demás explicaciones o descripciones de los demás productos. Y asimismo, cada producto tiene su precio, como ustedes pueden observar en la columna del lado derecho para precio. El cliente o la persona dueña de la tienda manifiesta que como política de precios se tiene que hay un descuento. Dice que hay un descuento del 10%, ¿sí? Este descuento del 10% lo aplica para productos de cierto tipo, es decir, en este caso, para aquellos productos que son de código 101, 102. Pero esa política de precios la aplica siempre para todos los productos, pues ya sabemos que es para solamente código 101, 102, pero el requisito para poder aplicar ese 10% de descuento es que si se compran más de 2 unidades. Visualmente nosotros podemos reconocer que el producto 101 es Smartphone Sanyon Start S7 por un valor de 650,000 y el Smartphone Sanyon Start S8 por un valor de 750,000 pesos. Estos productos de Smartphone S7 y S8 que corresponden a código 101, 102 son los productos que se les podría aplicar un descuento del 10%. Pero cualquier compra que yo haga aplicaría el producto, el descuento del 10%. No, solamente si se compran 2 unidades, ¿no? Entonces, si observamos el enunciado, nos dice que en efecto no aplica el 10% para toda compra. Es decir, si yo compro un producto 101, que es Smartphone S7, yo debo pagar 650,000 pesos. Si yo llego a comprar 2 productos 101, pues sería 650,000 pesos por 2, ¿cierto? Quedaría 1.300.000 pesos. Pero si observamos el enunciado, dice, mire, viene un 10% de descuento. ¿Cuándo? Cuando se compran más de 2 unidades. ¿Cómo podemos nosotros entender la frase más de 2 unidades? ¿Cómo podríamos nosotros entender más de 2 unidades? Pues si usted observa más de 2, ¿qué número podría ser? Como ejemplo. A partir del tercero. Entonces ustedes acaban de descubrir que más de 2 significa 3, 4, 5, 6, 15, 20, 50, 80. Sí, eso cómo podríamos nosotros representarlo. Pues básicamente lo podríamos representar que hablamos que sea superior a 2. Es decir, con el símbolo mayor que. Nos permitiría a nosotros relacionar en una expresión para indicar cuánto es mayor que 2. Pero ¿qué es lo que debe ser mayor que 2? Lo que debe ser mayor que 2 es ¿qué? Pues básicamente lo que debe ser mayor que 2, como ustedes pueden observar en el enunciado, el mayor que 2 significa que estamos hablando de la compra, ¿sí? Comprar cantidades de cosas, ¿sí? Es decir, si yo compro cierta cantidad, puedo aplicar al 10% de descuento. Si yo compro una cantidad diferente, no me darían el 10% de descuento. ¿Eso qué significa? Que si yo compro más de 2 unidades del producto 101 o del producto 102, entonces me darían el descuento. Pero, ¿cómo podemos representar más de 2 unidades? Ya vimos que por el símbolo mayor que y el número 2. Pero, ¿cuándo yo puedo aplicar este símbolo mayor que y ese número 2? ¿Cuándo podría yo aplicar este que está en el circulito de color verde? Pues básicamente puedo aplicar a esa información, ¿sí? Puedo aplicar cuando estemos comparando o verificando que se ha comprado una cantidad, ¿sí? De producto específicamente. Es decir, yo puedo decir, yo comparo la cantidad que se está comprando con el mayor que 2 y si esa cantidad en efecto me da que es mayor que 2, es decir,
que me dé verdadero esa comparación, entonces yo puedo aplicar ahí sí ya puedo aplicar el 10% de descuento. De esta manera entonces podemos nosotros garantizar que para poder aplicar el 10% de descuento no se lo aplicamos a todos los productos, sino que se les aplica exclusivamente si se cumple algo en particular. Y ese algo en particular que se debe cumplir para poder aplicar ese 10% de descuento, pues básicamente es que se valide, se confirme o se garantice que esto que usted ve encerrado en el recuadro o en el cuadro de color verde, eso que esté encerrado en el cuadro de color verde, siempre nos dé, ¿qué cosa? ¿Verdadero o falso? ¿Qué pensarían entonces? ¿Cuándo aplico el 10%? Cuando lo que está en el recuadro de color verde, ¿qué me debería dar? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Entonces ustedes se darán cuenta que siempre que yo quisiera llevar 3 unidades, 4, 5, 6, 7, 8 y de ahí en adelante, ¿sí? Puedo aplicar al 10% de descuento. ¿Cómo hacemos eso para darnos cuenta si aplica el 10% de descuento? Pues usted llegó al mostrador, fue al cajero, y allí en la caja, usted puso encima de esa caja 5 teléfonos o 5 smartphones Samsung Star S7. Entonces, cuando usted coloca sobre esa caja 5 elementos de este producto, el cajero que va a hacer, pues visualmente cuenta que son 5 y entonces se va a dar cuenta que la cantidad es 5, 5 supera a 2 y entonces el cajero le va a decir, ok, en efecto, vamos a aplicarte ese 10% de descuento. Y en forma general, ¿qué significa eso? Básicamente significa que solamente aplico el 10% de descuento cuando esto que está aquí, cantidad mayor que 2, me dé siempre como resultado verdadero. De esta manera, entonces, lo que estamos diciendo es que podemos aplicar al descuento, pero solamente en ciertos momentos de la cantidad de producto que se vaya a comprar. Es decir, solo aplicaría puntualmente para números superiores a 2 o, visto de otra forma, cantidades de productos superiores a 2. De esta manera, entonces, nosotros podemos dar esa respuesta al usuario para poder dar observar que en efecto se está cumpliendo la información correspondiente para lograr dar respuesta a la aplicación del porcentaje. ¿Qué podemos observar del enunciado? Pues usted puede apreciar que el enunciado le dice mientras que, es decir, para el otro lado o de otra manera, ya no para el 101 y 102, sino del 103 al 105, pues ofrecen en este caso un descuento del 15%. Y ese descuento del 15% se aplica siempre, pues el enunciado ¿qué dice? El enunciado dice, mire, ese descuento del 15% lo puede aplicar ¿en qué momentos? En el mismo caso. ¿Qué significa en el mismo caso? Pues de lo de la cantidad de productos que ya hay, ¿no? Es correcto. ¿Y esa cantidad cuál va a ser para que pueda aplicar el 15%? Más de 2. Debe ser más de 2, es decir, lo que está subrayado en color verde. ¿Eso qué significa? Que si yo llevo productos 103 a 105, entonces puedo tener un descuento del 15%, si es decir, los productos que están en el recuadro rojo, puede aplicar a un descuento del 5% siempre y cuando lo que vimos ahora, siempre y cuando que la cantidad que se lleve de ese producto supere, ¿sí? Una cantidad específica, que en este caso son 2 unidades. Eso implica entonces que si yo llevara, por ejemplo, 2 lentes de realidad virtual,
¿aplicaría el 15% de descuento? Sí, no, No, profe. se puede a partir más de 3. Es correcto, a partir de 3. Recuerde que es mayor que 2 significa 3, 4 o 5. ¿Sí? ¿Eso qué indica entonces? Que ya el cliente nos ha especificado, nos ha dicho, miren, lo que usted ve en el recuadro de color rojo, esa cantidad de productos, a ellos les aplica lo que corresponde el 15% de descuento y lo que está en el recuadro de color azul les aplica el 10% de descuento. Pero en ambos casos el descuento solo aplica cuando se cumple que la cantidad que el cliente esté llevando supere las 2 unidades, es decir, 3, 4 o 5. Otra cosa interesante que podemos observar de nuestro enunciado es que si observan la descripción hace referencia a nombres de productos, pero usted puede discernir que están hablando de unidades enteras, es decir, yo no puedo decirle a la persona que atiende la tienda, voy a comprar 3.5 smartphone Samsung Star S7, porque no existe la mitad de un smartphone Samsung Star S7. Eso que indica que aunque nuestro enunciado no nos dice que la cantidad de productos es cantidad entera, nosotros desde el contexto del problema reconocemos que son productos que se venden por unidades como tal, es decir, valores enteros. Y ese punto de vista entonces nos permite reconocer que ya tenemos un tipo de dato que es entero para uno de los datos que necesitamos, que es la cantidad del producto que se vaya a requerir que el cliente quiera comprar, por ejemplo. ¿Qué otra cosa importante podemos apreciar también de nuestro enunciado? Pues en el enunciado que le dice, mire, plantee un programa que solicite el código, ¿sí?, del producto, ¿sí? ¿Sí? La cantidad del producto. ¿Eso qué significa? Que el que vaya a ejecutar el programa debe ingresar el código, ¿sí?, y debe ingresar la cantidad. De esta manera, el programa que vamos a construir o la solución nos debe permitir poder observar el resultado. ¿Cuál es el resultado que nos pide el cliente o la persona que tiene la tienda que nos está pidiendo que se haga un programa? Pues el resultado que nos está pidiendo que se muestre o genere el sistema como tal debe ser un resultado que manifieste cuánto debe pagar el cliente. Es decir, te va a aparecer en pantalla, mire, 650,000 pesos, ¿sí? O 1.300.000 si se llegaran a comprar 2 productos Smartphone Star S7, ¿sí? O 45,000 si se lleva solamente un cargador para teléfono, ¿sí? O 700 si se llevan 2, por ejemplo, tablet Sanyon Star Z1. Desde ese punto de vista, necesitamos que nuestra solución le permita al cliente poder observar el valor de lo que el cliente, al usuario que va a ejecutar el programa, le permita observar el valor de lo que está queriendo la persona comprar. Ahora, ¿qué podemos apreciar nosotros? Que para los códigos 101, 102, podemos aplicar un 10% de descuento. Para el código 103, 104 y 105, un 15% de descuento. Pero en ambos casos, sí, en ambos casos aplicamos ese porcentaje de descuento cuando superamos la compra de 2, como lo hicimos en nuestro análisis. Pero ¿eso qué significa? ¿Cómo podríamos nosotros llevar a cabo nuestro análisis para resolver el problema? Pues bien, en pantalla, que si se llega a comprar un solo producto del código 101, pues básicamente el valor a pagar que se haría de ese producto sería la cantidad que es 1, ¿sí?, multiplicada por el valor del producto que serían 650,000 pesos. En ese orden de ideas, lo que el cliente debería de pagar, la persona que llegó a la tienda, lo que debería pagar sería 650,000 pesos.
Pero ¿qué pasa si se compran no uno, sino dos? ¿Sí? Dos del mismo producto. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el valor a pagar? ¿Cómo sería la expresión? Sería la cantidad 2 por 650.000, que correspondería al valor unitario de cada uno de los productos. ¿Y eso cuánto nos daría? Correspondería si son dos productos del mismo, dos cantidades del mismo código, en este caso 101. Entonces ya tenemos claro que para una cantidad nos da 650.000 y para llevar dos productos del mismo código nos daría 1.300.000. Pero siguiendo nuestro análisis, entonces debemos ahora pensar qué pasaría si no son dos, sino tres del mismo código del 101. ¿Cuál sería el valor a pagar? Pues si nosotros analizamos el enunciado, pues nosotros necesitamos encontrar el valor final a pagar, ¿sí? Pero puede usted observar que tenemos la cantidad que es el número 3. Observamos y recordamos que desde el punto de vista del ejercicio, eh, nuestra tienda o el cliente, el dueño de la tienda, nos indica que aplica el porcentaje de descuento cuando supere la cantidad como tal, que es un valor específico, es decir, cuando supere el valor de 2. Como usted puede observar en pantalla, pues si usted hace la operación visual de comparación, si usted compara los dos elementos que están en el recuadro color marrón, pues usted se dará cuenta que en efecto el valor del número 3 supera, ¿sí?, al valor del número 2. ¿Eso qué significa? Que en efecto cuando llevo tres elementos me deben dar un descuento. Y el descuento que deben aplicarme para este producto sería el del 10% porque estamos hablando del código 101. En ese orden de ideas, ¿cómo quedaría nuestra expresión? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues inicialmente, si continuamos con el mismo modelo, pues sería hallar cuánto nos costaría, por ejemplo, si no tuviéramos que pagar, o si no tuviéramos descuento. Es decir, 3 por 650.000 me daría el valor de la compra sin descuento. ¿Ya? El resultado pues sería 1.950.000 cuando se compran tres productos, ¿sí?, del mismo código, que en este caso es el 101. Sin embargo, reconocemos que en efecto tiene un descuento porque la cantidad 3 es superior al número 2. Entonces, ¿cuánto sería el dinero que nos ahorraríamos de esa plata por el descuento? 195.000. Entonces, si observamos nuestro ejemplo, pues el valor del ahorro, ¿qué sería? Pues sería multiplicar la cantidad de elementos que se están llevando, que son 3, por 650.000, ¿sí? Pero en este caso le aplicamos ese 10% de descuento, es decir, si le aplicamos el 10% de descuento a esta expresión, estaríamos hallando cuánta plata nos estamos ahorrando en la compra. Recuerde que aquí estamos aplicando este 10% de descuento, ¿sí? Pero este 10% de descuento lo que nosotros nos estaríamos ahorrando en la compra porque tiene el producto, el código 101 tiene descuento 10% por compras superiores a 3. ¿Se cuenta? Pues en pantalla ustedes se darán cuenta que ese 10% como tal nos representa 195.000 pesos. Básicamente, que esos 195.000 pesos que nos representa, pues es el ahorro, ¿sí? El ahorro de dinerito que tendríamos por comprar tres productos. Si no lo compramos, entonces, si no tuviera descuento más bien, entonces recuerde que deberíamos pagar 1.950.000. Pero como tiene un descuento, entonces nos hacemos un ahorro de 195.000 pesos. Ahora, visualmente, ¿qué aprecia?
que para hallar el valor total, lo que deberíamos pagar, ya incluido el descuento, pues básicamente debemos realizar una operación. ¿Qué operación deberíamos realizar? La resta. Entonces usted se da cuenta que para poder hallar el valor final debemos tener presente dos elementos en nuestra operación. ¿Cuáles? Debemos tener presentes cuánto vale sin descuento y cuánta es la plática que nos ahorramos. Pero con estos dos datos, ¿qué debemos hacer? Pues básicamente lo que tenemos que realizar nosotros es una operación de resta. ¿Eso qué significa? Que a 1.950.000 debemos retirar o restar 195.000 pesos. Y de esta manera hallaríamos el valor final que debería de pagar ese comprador por esos tres productos. Al realizar la operación de la resta, usted podrá apreciar que el resultado de la misma es 1.750.000. ¿Eso qué significa? Que básicamente el valor final, ¿sí? Valor final a pagar, ¿sí? Va a estar dependiendo de esa operación. O básicamente de aplicar el 10% del descuento, ¿sí? Sin embargo, podríamos nosotros ver o darnos cuenta que requeriríamos hacer una suma, hacer una resta, ¿sí? Obtener primero el valor de 1.950.000, luego el valor de 195, hacer la resta y hallar el valor final. De esta manera podemos resolver el problema. Sin embargo, también podemos aplicar otra operación que nos permita también obtener el mismo valor. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues ustedes se dieron cuenta que se llevó a cabo una operación que se llama una resta, ¿sí? Y lo que usted aprecia entonces en el recuadro de color negro, ¿sí? Es que ahí está la operación de la resta, donde se restó primero 1.950.000 de 195.000 pesos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues acordémonos que 1.950.000 es 3 por 650.000, ¿sí? Y acuérdese que 195.000 es 3 por 650.000 por 10 sobre 100. ¿Eso para qué nos sirve entonces? Pues para poder tener presente en nuestra operación como tal. O sea, visualmente usted que puede darse cuenta, pues usted se puede dar cuenta que 1.950.000, ¿sí? Es lo mismo que decir 3 por 650.000. Y que 195.000 es lo mismo que decir 3 por 650.000 por 10 sobre 100. De esta manera Profe, podemos llegar a obtener una expresión general. Restamos 1.950.000 de 195.000, es lo que nos está diciendo este recuadro de color negro, y esa respuesta o resultado de la operación de resta nos dio 1.755.000 pesos. Ahora, ¿qué estamos notando? Que para poder hallar el valor final que debe pagar el cliente, pues primero multiplicamos, hallamos un valor, luego hallamos el otro y luego lo restamos. Vamos a observar si podemos obtener una expresión matemática que inmediatamente nos muestre una manera más corta de obtener el mismo resultado. Para ello podemos observar que 1.950.000 es lo mismo que decir, ¿sí? Es lo mismo que decir 3 por 650.000. Y entonces usted podrá apreciar que ese 3 por 650.000 lo estamos incluyendo en este campo, ¿sí? Pero también puedo observar en pantalla que el 195.000, ¿sí? 195.000 es lo mismo que decir 3 por 650.000 por 10 sobre 100. Eso que indica que podemos también nosotros tomar esta expresión como tal, ¿sí? Y colocarlas juntas en el mismo lugar, en el mismo renglón, ¿sí? Sin embargo, entre las dos expresiones que deberíamos de colocar, pues visualmente usted puede observar que aparece, ¿sí? Aparece el símbolo de el menos, ¿sí? ¿Sí? La operación de resta que representa el símbolo menos o la rayita. Y esa operación de resta se encuentra entre los dos valores. ¿Cómo podemos representar a nosotros en nuestra expresión que estamos construyendo? Pues básicamente es incluir
el símbolo menos dentro de nuestra expresión. Por eso usted puede observar en pantalla que ya tenemos una expresión matemática que implicaría que al resolverla, el resultado que nos genere esa expresión matemática debe ser el mismo resultado que nos entrega nuestra operación inicial de la resta. Es decir, en nuestra operación que usted ve con el 10 de toda la línea, donde aparece 3 por 650.000 por menos 3 por 650.000 por 10 sobre 100, el resultado de esa operación debe darnos el mismo 1.755.000. Sin embargo, usted hasta allí puede observar que la expresión es también larga. ¿Podríamos nosotros reducirla? Pues usted puede observar que hay dos elementos que están en común dentro de esta expresión. Es decir, usted puede observar que tenemos 3 por 650.000 en un término de la expresión y tenemos el mismo 3 por 650.000 en el otro término de la expresión. ¿Eso qué significa? Que podemos nosotros sacar factor común. Y para sacar el factor común, ¿cómo sería entonces? Pues básicamente sería colocar 3 por 650.000, ¿sí? Y ese 3 por 650.000, ¿cómo lo podríamos aplicar para que no le dé más presión de arriba? Pues básicamente sería por 1, y al colocar 3 por 650.000 por 1, ¿sí? ¿Qué nos daría? Pues nos daría el primer término, es decir, nos estaría dando este de acá arriba, 3 por 650.000. ¿Cómo hacemos para que nos dé el siguiente término? Pues básicamente es colocar primero el símbolo menos en nuestra expresión para dar cumplimiento con el mismo menos que se encuentra en la parte de arriba, ¿sí? Con el menos que usted puede observar en la operación, ¿sí? Colocamos nuestro menos también aquí. Y lo que hacemos es completar la expresión matemática, incluyendo entonces los elementos que nos faltarían. ¿Qué nos faltaría para completar el segundo término de la expresión matemática? Es decir, ¿qué nos faltaría para que pudiéramos completar 3 por 650.000 por 10 sobre 100? Si ya tenemos 3 por 650.000, lo tenemos aquí aparte, entonces básicamente nos falta colocar por 10 sobre 100 justo después del símbolo menos. ¿Cómo podríamos colocar entonces esa expresión? Pues básicamente lo que haríamos es colocar por 10 sobre 100, pero 10 sobre 100 es lo mismo que decir 0.1. De esta manera, la expresión que usted ve en la parte superior, ¿sí? La expresión que usted ve en la parte superior, la que tiene el recuadro de color naranja, ¿sí? Esa expresión es la misma expresión que tiene la que tiene el recuadro de color rojo. Visualmente observar que podemos reducir un poco más nuestra expresión. Mire que tenemos unos paréntesis y al aplicar la solución interna del paréntesis podríamos reducir más la expresión. ¿Cómo nos quedaría entonces esa expresión más reducida? Pues esa expresión más reducida nos quedaría en 3 por 650.000, ¿sí? Por 1 menos 0.1 es básicamente 0.9. De esta manera entonces tenemos otra expresión que nos permite obtener el resultado, es decir, usted puede en pantalla observar la expresión del recuadro de color naranja y también puede observar la expresión del recuadro de color rojo. Notará que es más pequeña que la anterior. ¿Esto qué significa? Que si yo utilizara esta expresión de recuadro de color rojo, ¿sí? Pues el resultado que me va a entregar esa expresión debe ser exactamente el mismo resultado de el 1.750.000 pesos como tal, ¿sí? Entonces usted se da cuenta que tenemos dos formas para obtener el valor final que esa persona debe pagar por la compra de los tres productos, ¿sí? Notará que una primera forma es obtener la multiplicación y luego la resta, ¿sí? Para obtener el valor final. Y la segunda forma simplemente es multiplicar los valores por el descuento ya incluido, es decir, ya nos quedaría, en vez de pagar el 100%, nos toca pagar solamente el 90% que se representa por el 0.9. ¿Qué deberíamos cambiar
Si no lleváramos 3, sino 4, sino 5, sino 6, sino 7, sino 8, ¿qué deberíamos cambiar? El primer dígito, profe. O sea, no sería 3 sino 4 5 6 7. Exactamente. ¿Eso qué implica? Que de nuestra expresión del recuadro de color rojo, lo que debemos nosotros modificar para dar cumplimiento a que sí va a contener cualquier valor, pues básicamente lo que usted ve en el círculo de color verde. Es decir, si queremos hacer una expresión general, lo que debemos pensar nosotros es simplemente cambiar el valor del 3 por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 15, por el 30, por el 80, es decir, lo que está en el círculo de color verde, cambiarlo para que sea variable, para que esté modificándose a gusto del cliente, es decir, a gusto de la cantidad de las cosas que va a comprar el cliente, y de esa manera pudiéramos nosotros construir una expresión general para resolver nuestro problema. Expresión general, pues usted puede observar en pantalla que nuestra expresión general, ¿cómo nos quedaría? Pues simplemente modificamos el 3 por 4 por 5, es decir, lo que estaríamos almacenando de la cantidad de elementos que va a comprar el cliente, que básicamente estaría variable, y ya esa variable la podríamos llamar cantidad o count. Entonces, en count va a quedar almacenado la cantidad de productos que va a llevar el cliente del mismo tipo, ¿sí? Por ejemplo, 3 del 101, ¿sí? Y entonces aquí en CAT se va a guardar esa información y este 0.9 nos va a indicar a nosotros que esta expresión matemática aplica exclusivamente para todo caso en donde se lleven 3 o más en cantidad de un producto del código 101 en este ejemplo. Eso indica entonces que ya podríamos utilizar una expresión matemática. Sin embargo, recordemos, solo puedo aplicar esta expresión matemática, solo la puedo aplicar cuando se cumple que son 3 o más. Es decir, ¿puedo aplicar esta expresión siempre? No. Yo soy la puente, la puedo aplicar cuando son 3 o más. ¿Cómo podemos nosotros representar cuando son 3 o más? Pues básicamente lo que estaríamos diciéndole es que debemos tener presente la cantidad, ¿sí? Cantidad es superior a 2, aplica el descuento. ¿Cuál descuento? Entonces la expresión matemática sería valor, ¿sí? A pagar, ¿sí? Es igual a, ¿sí? Cantidad, ¿sí? Por 650,000 por 0,9. Esa expresión, ¿cuándo la aplicamos? ¿Cuándo podemos utilizarla? Pues básicamente cuando lo que está aquí resaltado en fondo azul nos da verdadero. Es decir, solo puedo aplicar la expresión cuando esto me da verdadero. Y la forma más apropiada que podemos utilizar nosotros en el mundo del algoritmo, del pseudocódigo, del PCI, del lenguaje C, es básicamente colocar esta expresión que está de fondo azul, colocarla en una instrucción. ¿Cuál instrucción nos ayuda mucho para hacer eso? Pues la instrucción que nos ayuda es el sí. Y entonces podemos colocar si cantidad mayor que 2, ¿sí? Entonces ahí sí aplique la ecuación y luego ¿qué hace? Pues otras cosas más y luego podemos decir cierre ese sí. De esta manera entonces garantizamos que solo aplicamos esta ecuación que tiene el 0.9% de descuento cuando solamente sí y solo sí lo que está en la condición que está en fondo azul cantidad mayor que 2 me dé verdadero. Si no me da de verdadero, nunca le aplico el descuento y con eso cumplimos con lo que el cliente nos está pidiendo. Alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿y cómo hago para que en efecto sí podamos cobrarle el valor que es cuando no son 3, 4, 5 productos, sino son, por ejemplo, 1 y 2? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer es algo similar, es decir, tendríamos que decirle, mire, debemos aplicar la cantidad, ¿sí? Pero esa cantidad la aplicamos, esa expresión la aplicamos exclusivamente cuando menor o igual a 2, ¿sí? Y no le incluimos el 0.9% de descuento. Entonces, en esta primera que usted puede observar, ¿sí?
esta que está en fondo azul, ¿sí? Esa expresión la podemos utilizar exclusivamente cuando, ¿sí? Cuando nos cumple esto. Es decir, yo solo puedo decirle, me paga lo que es, cuántos lleva por los 650.000, solamente cuando usted me lleva uno o dos productos como tal. Y la expresión que se encuentra justo abajo solo nos funciona cuando lleva una cantidad superior a 2. Estas dos estructuras como tal no solo dependen de la cantidad mayor que 2 o cantidad menor o igual que 2, no solo dependen de cuánto llevo, sino que también debemos tener presente el código del producto que se va a comprar. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero aplicar esta expresión o la otra, también debo verificar que se cumpla, que haya una cantidad, un código específico. ¿Esto qué indica entonces? Por ejemplo, si quisiéramos entonces tener presente la información correspondiente al producto y a su código, pues básicamente lo primero que tendríamos que hacer es, si queremos nosotros aplicar la expresión de cantidad mayor que 2, entonces haga la operación que corresponde a valor a pagar, ¿sí? Sea igual a la cantidad por 650.000 por 0,9, ¿sí? Si queremos que esto se nos ejecute, ¿sí? Pues básicamente tenemos que decirle al computador, mire, esta expresión solo la debe aplicar si y solo si tiene un código igual a 101. Es decir, si el código que nos ingresa el cliente es igual a 101, podemos ejecutar esto que usted ve en fondo azul. ¿Cómo podemos representar entonces esto? O visto de otra forma, solo aplicamos esto o se ejecuta lo que está en fondo azul cuando el código que ingrese el cliente sea 101, o visto de otra forma, cuando esto que está en fondo azul, código igual a 101, de verdadero. ¿Cómo podemos decirle al computador, mire, señor computador, usted se encarga de verificar, de comprobar, de validar, de verificar y corroborar que eso sea? Pues la manera que podemos hacerlo hasta el momento de lo que hemos visto es decirle, mire, esto me da verdadero, y si me da verdadero, ejecute esto que está en fondo azul, pues básicamente es utilizar una estructura de selección, es decir, en ese orden de ideas lo que haríamos nosotros es colocar si el código es igual a 101, entonces el computador puede aplicar estas instrucciones que se encuentran aquí, sin problema alguno. Entonces vamos a correr un poquitico más a la derecha para que podamos apreciar cómo es la instrucción. Entonces desde ese punto de vista usted puede observar en pantalla que tenemos la instrucción como tal. De esa manera nosotros garantizamos que solamente aplica la operación correspondiente a valor, a pagar cantidad por 650.000 por 0.9, solamente si previo se garantiza que el código que ingresa el usuario es igual a 101. Si cantidad menor, en este caso, ¿sí? debe ser, ¿sí?, mayor a 0 y cantidad menor o igual a 2, entonces, ¿qué debería hacer el computador? Pues básicamente debería decir, vea, le vamos a cobrar por ese producto. ¿Cuánto le vamos a cobrar? Pues usted va a pagar, ¿sí? Usted va a pagar lo que está llevando en cantidad del producto, un producto o dos productos por 650.000 pesos. Y terminaría el código para ese caso, ¿sí? Pero como iniciamos con un primer sí, les había explicado que todo sí debe tener un fin sí. Visualmente usted puede apreciar que este primer fin sí
está unido con el primer sí que encuentra inmediatamente hacia arriba. Este segundo fin sí está unido con el primer sí que encuentra inmediatamente hacia arriba, ¿sí? Y entonces estamos cumpliendo, por tanto, nos quería colocar un fin sí. De esta manera, entonces podríamos decir, miren, con este pedacito de programa nosotros podemos dar respuesta cuando el cliente quiere comprar más de 2 productos o menos, o 2 productos o menos. Y entonces aquí tendríamos una solución para el caso del código de 101, por ejemplo. Pero muy similar sería la solución para los demás códigos. Otra posible explicación pudiera suceder entonces cuando pensamos en primero consultar la cantidad. ¿Cómo así primero consultar la cantidad? Podemos decir al computador, miren, vamos ahora a pensar en que tenemos la cantidad primero. Si cantidad es mayor que 2, entonces, ¿sí? ¿Qué cosa podemos decirle? Si código es igual a 101, entonces, ¿qué hace si código es igual a 101? Pues ahora sí le decimos, vea, valor a pagar por ese producto que se está queriendo llevar es igual a la cantidad, ¿sí? Por 650.000 por 0,9. Si no tenemos más nada para hacer con esa condición y con ese código igual a 101, pues podemos decir, vea, esa expresión le sirve para el 0,9. ¿Sí? Pero alguien puede decir, no, pero digamos entonces que no es el código 101 y no el código 102, entonces puede decir también si código es igual a 102, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cuál sería el valor a pagar? Pues el valor a pagar sería muy similar ¿en qué sentido? Sería igual a la cantidad por lo que vale el producto 102. El producto 102 vale 750.000 pesos, ¿sí? Por 0,9. Y de esa manera tendría ya incluido lo que corresponde al producto número 2. Si no hay más nada que hacer, entonces se podría colocar fin sí y se cerraría el primer sí. Y se haría algo similar, pero colocando cantidad menor o igual que 2. Esta cantidad supera el valor de 2, entonces lo que sabemos por el enunciado es que para mayor que 2, el total de los productos del código 101 a 105 tienen opción de descuento, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos apreciar? Pues decirle al computador, bueno, te va a hacer descuento, pero resulta que el descuento en uno es el 10% y en otro es el 15%. Entonces, lo que tenemos que decirle al computador, bueno, ¿a cuál le va a aplicar el porcentaje de descuento? Por eso podemos encontrar que la primera condición que se encuentra después de evaluar cantidad mayor que 2 es evaluando el código. Si el código es igual a 101, entonces debe aplicar esta expresión para poder hallar el valor que debe pagar esa persona que quiere comprar el producto. Pero si la persona no está llevando el producto 101, el de código 101, sino que está llevando el producto de código 102, entonces ya la expresión, si usted observa, es la misma, solo que lo que se afecta es el valor del producto. En este caso es 750.000 pesos. Estos dos elementos que usted ve aquí, el de código igual a 101 y código igual a 102, pues estos dos pueden funcionar sin problema alguno si valoramos cantidad mayor que 2. De hecho, podemos incluir código igual 103, el de 104 y el 105 también dentro de esta cantidad mayor que 2. Y es otra solución posible a nuestro problema. ¿Cómo lo hubiéramos resuelto si utilizáramos el código que está aquí, el programa que está escrito en color rojo? Pues haríamos copiar este mismo trozo de código, es decir, copiaremos el trozo de código que si usted observa en color de recuadro de color verde, lo copiaríamos y lo pegaríamos, pero ya en ese caso cambiaremos el número 101, ¿sí? Por el número 102.
y cambiaremos el valor 650.000 por 750.000. Y de esa manera tendríamos la solución para el código 102. Pues, si usted observa, el producto 101 vale 650.000, pero si quisiéramos llevar 3 o más, ¿sí? Pero del 102, ¿sí? Entonces debemos tener presente que la expresión va a ser muy similar, es decir, ya no tendríamos que volver a hacer este análisis que nos permitió llegar a la expresión más reducida que está en el recuadro de color rojo, sino que ya la podemos apropiar y utilizar directamente. ¿Por qué? Porque el producto 102 también tiene un 10% de descuento, es decir, que al final el cliente, la persona que compra el producto, al final no paga el 100% del producto, sino que paga el 100% menos el 10%, es decir, paga el 90% del producto, por eso usted ve aquí el 0.9. Pero ¿cuánto vale el producto 102? Entonces, si nosotros vamos a nuestro enunciado, podemos observar que el producto 102 vale 750.000 pesos. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, lo que deberíamos de hacer es aquí colocar 750.000, ¿sí? Y luego multiplicar eso por el descuento que correspondería si se llevaran más de 3, como se menciona aquí en esta línea. Un 10% de descuento. 101, 102, 10% de descuento. Pero lo que es los restantes productos, 103, 104 y 105, es un 15% de descuento. ¿Cómo pudiéramos nosotros encontrar entonces la respuesta o el análisis para poder llegar acá a una expresión que nos dé el valor final? ¿Sí? Entonces, si usted observa, ¿sí? Vamos ahora a hacer unos ajustes en pantalla para que podamos hacer ese análisis. El análisis que nos debe permitir, que vamos ahora a hacer el análisis para cuando compramos algún producto del código 103 o hasta el 105. En este caso vamos a suponer que vamos a comprar 3 productos de 103, pero comencemos entonces haciendo el análisis considerando la compra de solamente un producto del 103, es decir, vamos a decir, vamos a comprar un producto de 103. ¿Cuál sería el valor a pagar para un producto de 103? Pues recordemos nosotros que tenemos el producto 103 vale 45.000 pesos. 45.000 pesos la unidad por el producto 103. Y entonces, ¿cómo podemos hacer nuestro análisis? Pues básicamente para comprar uno de esos 3 productos, pues ese producto, como es uno solo, no tiene descuento. Por eso el valor final a pagar es 1 por 45.000, que básicamente nos daría 45.000 pesos. En ese orden de ideas, entonces, si quisiéramos comprar 2 productos de 103, del código 103, ¿cuál sería el valor a pagar? Pues nuevamente, como son 2 productos, no tienen descuento porque el dueño de la tienda nos dice que aplica solamente para más de 2. ¿Eso qué significa? Que lo que deberíamos pagar nosotros por ese producto sería simplemente multiplicar 2 por 45.000, que nos representaría 90.000 pesos. ¿Qué ocurre entonces ahora? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar cuánto debemos pagar por 3 de ellos? Entonces, 3 de 103, ¿qué nos daría? Pues el valor a pagar correspondería puntualmente a tener presente algo, ¿sí? Que en este caso, como son 3 productos, sí tiene descuento. Porque el cliente nos menciona puntualmente, mire, aplica el 15% de descuento cuando es en el mismo caso. ¿Y el mismo caso cuál es? Cuando se compran más de 2 unidades. Entonces, para aplicar eso, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Pues básicamente tener presente que ya el número 3, y al tener el número 3, por tanto, aplica el 15% de descuento, y en ese orden de idea lo que debemos nosotros es colocar un análisis similar, es decir, cuánto nos costaría el producto sin nosotros sin que tuviera descuento. Entonces serían 3 por 45.000 lo que deberíamos de pagar si no tuviera descuento. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría eso? Pues básicamente
3 por 45.000 nos daría 135.000 pesos. Pero resulta que por ser 3 productos, en efecto tiene un descuento, es decir, ¿cuánto nos costaría ese descuento? ¿Cuánto sería esa plata que nos estuviéramos nosotros ahorrando? Pues básicamente nosotros nos ahorraríamos de esa plata lo que expresa la siguiente expresión, que sería 3 por 45.000 por 15 sobre 100. ¿Sí? ¿Qué nos daría esto? ¿Cuánto nos daría ese valor? Pues básicamente pues el multiplicar 3 por 45.000 por 15 dividido 100 nos daría 20.250 pesos. Este valor que usted ve aquí es lo que se ahorra la persona en dinero por comprar 3 productos, ¿sí? Como este es el valor del ahorro, pues nosotros necesitamos definir cuánto sería el valor final a pagar. Como en el ejemplo anterior, pues el análisis es similar, es decir, debemos realizar una resta que nos permita a nosotros obtener el valor final de esta expresión, de estos datos como tal. Eso que indica entonces que si nosotros quisiéramos obtener el valor final a pagar, pues básicamente sería 135.000 menos 20.250. Entonces el valor final a pagar sería 114.750 pesos como tal del producto del código 103, que vale por unidad 45.000 pesos. Este es el valor total a pagar que tendría que hacer el que va a comparar ese producto como tal. Ese es el valor que pagaría la persona para poderse llevar 3 de ese mismo producto. Reducir la expresión, ¿sí? Podemos reducir la expresión a una más corta. ¿Por qué? Notará que de una u otra forma, pues aquí lo que hicimos fue multiplicar, ¿sí? Multiplicar para hallar cuánto nos cuesta el producto sin el descuento, ¿sí? Que son los 135.000, y multiplicar el valor por el descuento para ver cuánto nos ahorramos, para después nosotros obtener el valor final a pagar a través del resultado de una expresión matemática que es una operación de resta. Podemos reducirlo. Nuevamente la analogía con el ejemplo anterior es la misma, es decir, usted puede observar que, por ejemplo, 135.000 corresponde a la expresión matemática de 3 por 45.000 y también puede observar que 20.250 corresponde a la expresión que es 3 por 45.000 por 15 sobre 100. Haciendo el uso de la analogía, pues de lo que hicimos inicialmente, nosotros podemos obtener una expresión más reducida. Esa expresión más reducida, ¿qué nos va a permitir a nosotros hacer? Pues básicamente nos va a permitir a nosotros lograr obtener una expresión más corta para resolver nuestro problema. Y en nuestro caso, la expresión más corta pues sería una reducción de la expresión anterior. ¿Eso qué es? Pues básicamente estaríamos diciendo que incluimos los términos de los dos componentes, como hicimos en el ejemplo anterior, y los separamos por medio del símbolo menos como tal, como usted puede apreciar ahí en pantalla. De nuevo, ¿qué significa esta expresión? Esta expresión que usted ve con la flecha de color azul, significa que al ser resuelta, pues esa expresión nos va a generar una respuesta cuyo resultado va a ser exactamente los mismos 114.750 pesos. Pero esta misma expresión la podemos reducir, ¿sí? Usted puede apreciar que tiene un factor común. ¿Y qué factor común tiene? Pues tiene el 3 por 45.000. Para que nos quede igual a la de arriba, pues sería básicamente multiplicar por 1 menos 0.15, que corresponde al 15 sobre 100. De igual manera, usted puede observar que podemos reducir más la expresión quedándonos 3 por 45.000 por 0,85, que es el resultado de la resta entre 1 y 0.15. ¿Qué nos indica esto entonces? Que básicamente la expresión que usted encuentra en el recuadro de color naranja, ¿sí?
esa expresión que encuentran en el recuadro de color naranja, genera un resultado que es 114.750 y la expresión que encuentra en el recuadro de color rosado, ¿sí?, genera un resultado que también corresponde a los mismos 114.750 pesos. Desde ese punto de vista, entonces nos queda más cómodo poder utilizar una expresión más reducida, ¿sí? Y esa expresión más reducida, pues básicamente es la expresión que nos permite hacer menos pasos como tal. ¿Sí? Si usted observa en pantalla, pues nosotros básicamente para tener presente la expresión y volverla más general, lo que debemos tener presente es que el número 3, el que le apunta a la fecha del color rosado, va a cambiar por 4, por 5, por 6, por 15, por 20 y así sucesivamente. De esta manera, entonces, usted puede concluir que podemos retirar el número 3 y reemplazarlo por una expresión, en este caso una variable, que nos permita a nosotros conservar la información del valor que tiene esa cantidad de ese producto. En este caso, lo que usted en el círculo color negro hace referencia a el 3, ¿sí? Y ese valor 3 es el valor que vamos nosotros a reemplazar por 4, 5, 15, 20 o 30, pero en forma general lo que hacemos nosotros entonces es colocar una expresión, en este caso una variable que nos permita a nosotros con reconocer que ahí se va a guardar el valor, como en este ejemplo usted la ve que es count, que se encuentra en la parte inferior. Entonces, de esta manera obtenemos una expresión general que nos permita a nosotros poder dar respuesta a la solución, incluyendo el código 103. ¿Cómo sería entonces para el 104, para el 105, que tienen también un descuento del 15% para cuando se compran más de 3 productos? ¿Qué tendríamos que cambiar nosotros? ¿Qué cambiaremos de esta expresión para poder aplicarla para el 104 y el 105? El valor de cada producto, profe. Exactamente. Lo único que tendríamos que cambiar es el valor de cada producto, es decir, lo que debemos afectar puntualmente hace referencia a el valor de cada producto. Es decir, 45.000 cambiaría por qué valor? Cambiaría por, como usted ve en pantalla, cambiaría por el valor de 150.000, ¿sí? Y podemos cambiarlo por 350.000 si es el caso del 105. De esta manera, entonces, usted puede observar que podemos aplicar nosotros el cambio justamente en 45.000 y ahí ya estaríamos incluyendo el producto 104 cuando le colocamos 150.000 o si le colocamos 350.000 estaríamos incluyendo el producto 105. Es decir, no tocamos Kant ni tocamos 0,85 porque al final Kant me representa la cantidad del producto que estoy llevando y el 0,85 me representa lo que va a pagar a esta persona que compra el producto, esas 3 cantidades, ya incluido el descuento. Es decir, el producto normalmente vale un 100%, pero por llevar 3 cantidades le estamos quitando el 15%. 100 menos 15 me da 85, por eso usted ve el 0,85 que sería 85% en pantalla. ¿Cómo sería el análisis para el producto 101? Es decir, como lo hicimos anteriormente, si llevo de 1 a 2 productos del 101, ¿debo pagar cuál? Debo pagar lo que me permite la expresión matemática, que es la cantidad del producto por 650.000. Si llevo entonces 3 o más productos del 101, ¿cómo lo pago? Pues básicamente por la expresión que nos muestra en pantalla. ¿Y esa expresión cuál es? La que hicimos en el análisis, cantidad por 650.000 por 0.9. Algo similar ocurre entonces con el producto 102. Mire que si llevamos de 1 a 2 productos del 102, pues básicamente lo que vamos a hacer es lo que vale el valor unitario del producto por la cantidad que lleva. Pero si son 3 o más productos de ese mismo código, pues básicamente lo que hacemos es incluir el descuento, ¿sí? Es decir, ya le vamos a multiplicar por 0.9. Mire que en el caso del producto del código 103, cuando llevamos 1 o 2 productos, que la expresión básicamente multiplicar la cantidad por el valor unitario del producto,
Pero cuando llevamos 3 o más, pues básicamente lo que hacemos es incluir el 0,85, que ya está incluyendo el 15% de descuento del producto. Lo mismo usted puede ver en analogía con los productos 104 y 105, es decir, si yo no tengo descuento en la cantidad por el valor unitario, ¿sí? Cantidad por valor unitario, pero si tuviera descuento sería cantidad por valor unitario por el 0,85% de descuento. Nuestra tabla de datos está conformada por todos estos datos que usted puede apreciar, los que hemos trabajado hasta el momento, ¿sí? Donde necesitamos el código del producto. El código producto, ¿qué valores posibles puede ser? Pues recuerde que hay ¿cuántos productos en la tienda? 5. 5. Por tanto, lo que debemos tener presente nosotros exactamente es esos códigos. Es decir, los valores posibles son 101 o 102, ¿sí? O 103 o 104, ¿sí? O 105, ¿sí? Esos son los valores posibles que debemos tener presente para nuestro código del producto, para el dato código del producto. Ahora, ¿esos valores serían constantes o variables? Pues bien, ¿cómo podemos resolver si es constante o si es variable? De entrada, ustedes se pueden dar cuenta que hay 5 posibles datos. Y si hay 5 posibles datos, no podemos pensar que es constante. Pero si aún queda la duda, entonces podemos pensar lo siguiente. Un cliente llegó y compró un producto del 101. Otro cliente llegó y compró el producto del 103. Otro cliente llegó y compró el producto del 104. De entrada, usted se da cuenta que el dato llamado código del producto no es una constante, sino que depende de lo que el cliente quiere. En este caso, es una variable. Que el cliente en algún momento diga es el 101 o el 102 o el 103 o el 104 o el 105, refuerza que el valor no siempre es el mismo, que el código cambia. Por otro lado, entonces, ese producto se lee o se calcula. Se lee. Se lee. Se le pide al cliente que ingrese la información, es decir, se lee. ¿Cuál sería el tipo de dato? Pues como usted ve son números enteros, entonces aquí lo que colocaríamos sería entero, ¿sí? Y si estamos en depc, pues lo que haríamos es colocar int. ¿Y cómo podríamos llamar a esa variable que guarda ese dato? Por ejemplo, code de código, ¿sí? ¿Qué pasaría con el dato llamado cantidad del producto? Pues usted puede observar que la cantidad del producto pues hace referencia a valores numéricos, ¿sí? Que debe ser números enteros. ¿Y cualquier entero me sirve? Positivos. Deben ser positivos. ¿Y cualquier positivo me sirve? Ahí viene una pregunta interesante. Nuestro enunciado no nos dice, mire, la tienda solo admite que usted compre máximo 5 productos del mismo tipo. No nos lo dice el enunciado. Como el enunciado no nos lo dice, pues entonces podemos dejarlo abierto. Pero cuando usted vaya a resolver un problema en el contexto en que se encuentre, bueno es consultar si existe límites o restricciones en las compras. Como en este caso no existe restricción, pues podemos dejarlo que sea simplemente positivo. ¿Y por qué necesitamos que sea positivo o cómo podemos garantizar que algo nos va a verificar que sea positivo? Pues lo que hemos visto en clase, que la forma en que podemos garantizar que sea positivo, pues básicamente es colocar, ¿sí? La cantidad, ¿sí? Es mayor a 0, ¿sí? Esta es la forma en que nosotros podemos garantizar que el computador nos va a verificar y validar que el dato nos sirve para poder después utilizarlo, para poder hallar el valor final a pagar. Entonces recuerde que en este caso, cuando colocamos nosotros que sea positivo, ¿sí? La única manera de verificar que sea positivo es si cantidad mayor que 0, entonces. Alguien pudiera preguntarse, ¿y cómo valido que el código sí sea este que me están dando? Pues la única forma de verificar cuál de estos posibles códigos es básicamente utilizar estructuras de selección. Por ejemplo, se puede colocar si
cod, que es el nombre de la variable, igual a 101, o cod, que es el nombre de la variable, igual a 102, o cod, que es el nombre de la variable, igual a 103, ¿sí? O cod, que es el nombre de la variable, igual a 104, o cod, que es el nombre de la variable, igual a 105. ¿Sí? Estamos aquí diciéndole al computador, valídeme que en efecto son esos 5. Entonces lo que hacemos es construir esa estructura de selección de manera que ella misma se encargue de verificar, es decir, ella misma se encargue de evaluar esta condición que está en este momento en fondo de color azul. Si el usuario ingresa, por ejemplo, 103, ¿qué hace el computador? El computador viene aquí a la condición que está en fondo azul, dice 103, que es cod, ese 103 es igual a 101, falso. Luego encuentra el O, cod igual a 102, 103 que es cod es igual a 102, falso. Luego viene aquí a este cod, el cod del centro le dice cod vale 103, 103 es igual a 103, entonces el computador dice que es verdadero. Y recuerde cómo opera, cómo trabaja el operador O, que si alguno de los elementos del operador es verdadero, todo el resultado da verdadero. ¿Sí? ¿Y cómo podemos usar las dos? Pues básicamente usted puede decir, bueno, yo puedo utilizar una dentro de otra. Por ejemplo, podemos decir si código igual a 101, como usted ve arriba, y luego decir si cantidad, ¿sí? Es mayor que 0, por ejemplo, ¿sí? Mayor que 0 para cumplir la que está arriba, ¿sí? Entonces, y podemos decir, ah, bueno, ahora sí empecemos a decir cuánto vamos a cobrar. Bueno, entonces, si cantidad menor o igual a 2, entonces, ¿y ahí qué pasa? Pues ahí ya podemos decirle cuánto va a cobrarse por cada producto. ¿Cómo podríamos decirle cuánto va a cobrar por cada producto? Pues como los productos tienen valores diferentes, entonces necesitamos decirle al computador, vea computador, yo tengo 5 productos, ¿sí? Por favor verifique que el código que se está ingresando corresponde a alguno de ellos. Pues para decirle que corresponde a alguno de ellos es básicamente es utilizar estructuras de selección como lo vemos ahorita en el análisis, es decir, es colocar si código o cod es igual a 101, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, lo que le decimos al computador es, ah, bueno, entonces valor a pagar es igual a la cantidad que se está incluyendo, ¿sí? Por el valor de ese producto que es 650,000, por nada más porque es menor o igual que 2, no tiene descuento. ¿Sí? Pero también podemos recordar que tenemos varios productos, es decir, si yo dejo solamente código 101, bien, me funciona para el 101, pero ¿y el 102, y el 103, y el 104 y el 105? ¿Será que esos productos tienen descuento cuando es menor o igual que 2? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros aprovechar estas instrucciones y decir, ah, bueno, pues yo puedo incluir aquí, por ejemplo, de una vez lo de los otros códigos, entonces puedo colocar algo similar y decir, si código, ¿sí? Es igual a 102, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, y lo que hacemos es decir, ah, bueno, si es igual a 102, lo que usted va a pagar, pues básicamente, como se hizo en el análisis, depende de la cantidad, ¿sí? Multiplicada por el precio del valor unitario. Y lo mismo haríamos para con todos los demás, es decir, para el 103, para el 104, para el 105, es decir, nosotros podríamos hacernos eso para todos los casos. Por ejemplo, si pensáramos en el 105, entonces en el 105, ¿qué sería? Pues digamos que aquí ponemos 2 punticos para indicar que faltan los demás, pero es la misma estructura, ¿sí? Entonces sería sí, código, cod, ¿sí? Es igual a 105, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues básicamente lo que se va a hacer es valor a pagar, pero en este caso, ¿cómo nos queda? Valor a pagar
valor a pagar es igual a la cantidad, ¿sí? Multiplicada por el valor del producto, que es 350.000 pesos. Y de esa manera, entonces, pudiéramos decir, ya logramos decirle al computador, vea, tenga presente todos los casos cuando es menor o igual a 2. ¿Sí? Pero alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa si es mayor que 2? Ah, entonces es esto, si es mayor que 2, esto que está resaltado en fondo azul nunca se ejecutaría. ¿Cómo podríamos entonces decirle? Ah, pues lo que podemos hacer es decirle al computador, bueno, entonces vamos a considerar los que son mayores a 2. ¿Cómo serían los mayores a 2? Pues básicamente sería colocarle al computador y decirle si la cantidad es mayor que 2, entonces. ¿Y qué podemos hacer? Algo similar a lo que se hizo en la parte superior, pues empezar a verificar los códigos para que el computador tome un camino, es decir, o es el 101, y si es el 101, no me meto al 102, ni al 103, ni al 104, ni al 105. Lo mismo haríamos acá, entonces tendríamos que decirle al computador, mira, ¿qué pasaría entonces si tenemos si tenemos varios códigos? ¿Cómo podemos decirle? Pues que con puro sí, decirle que revise cada código. Entonces, si código es igual a 101, ¿qué vamos a hacer? Pues, entonces, valor a pagar, ¿sí? Sería igual a la cantidad, igual que en el caso de arriba, ¿sí? Igual que en el caso de acá arriba, sería cantidad por 650.000, hasta ahí sería exactamente el mismo, ¿sí? Por, aquí se le agrega la otra cosa, que es el valor que se incluye el descuento ya, incluyendo el descuento como tal de la venta de ese producto. ¿Cómo sería para el 102? Sería muy similar, entonces sería si código, ¿sí? Que ingresa el que ejecuta el programa es igual a 102, entonces pues le vamos a decir valor a pagar, entonces sería valor a pagar es igual a la cantidad, entonces va a ser muy similar a esto que usted tiene aquí arriba resaltado en fondo azul, pues sería cantidad por 750.000, ¿sí? Pero como ya tiene descuento, entonces le incluimos el descuento que es el 10%, ya incluye el descuento, sería, pagaría solo el 90% o 0.9. Y si no hacemos más, entonces colocamos fin sí. Suponiendo lo mismo para 103, 104 y 105, pues digamos, por ejemplo, para el 105, ¿cómo sería? Pues básicamente algo muy igualito a lo que está arriba, o sea, si code es igual a 105, entonces, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Decirle al computador que el valor a pagar va a ser igual a la cantidad, como usted lo ve aquí arriba. Es exactamente este mismo pedazo, cantidad por 350.000, pero aquí le incluimos el descuento. Como estamos hablando del 15%, entonces nosotros colocamos solamente 0.85 y luego colocamos fin sí. De esta manera, entonces, estaríamos escribiendo nuestro código que nos permita dar respuesta a nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué puede usted observar? Que si no tiene más nada para hacer, entonces lo que podemos hacer es decirle al computador fin sí para poder terminar este sí que está aquí arriba, que es el de cantidad mayor que 2. Entonces usted ya se puede dar cuenta que para poder resolver el valor que ingrese puntualmente es alguno de estos códigos o que sea positivo, debemos utilizar específicamente estructuras de selección. Bien sea la selección simple o bien sea la selección compuesta. Ahora, si nos enfocamos para el dato llamado cantidad de producto, pues la consulta ¿es constante o es variable? Variable. Es correcto, es una variable. ¿No la suministra el cliente o es el resultado de un cálculo? No, la de cliente. La cantidad la entrega el cliente. Como se da cuenta, yo no puedo comprar 2.5 celulares.
3.8 adaptadores, 4.2 gafas. No, entonces debemos de conocer que es un tipo entero y si estamos en lenguaje C pues sería int y pudiéramos llamar nosotros a esta variable la podríamos llamar por ejemplo cantidad. Si pasamos ahora a los descuentos, pues si ya incluimos el descuento como hicimos en el análisis, pues sería el 0.9 y el 0.85 para el descuento del 103 al 105. Estos datos definitivamente son constantes, es decir, no la tiene que entregar el dueño del negocio, ¿sí? Para poder construir el programa. No se las preguntamos al cliente, tampoco el resultado de un cálculo, es decir, el dueño de la tienda dijo, yo voy a dar un 10% de descuento. No es un cálculo, es una decisión que tomó el dueño de la tienda. No le preguntamos al cliente, es decir, no le decimos al cliente, usted me acaba de traer 3 celulares, dígame cuánto es el descuento. No, porque el cliente aprovecha y dice, el descuento es el 60%, entonces al final la tienda pierde. Como usted puede observar, son números decimales, y esos números decimales entonces los podemos representar nosotros. ¿Cómo lo podemos representar? Pues básicamente lo que podemos decir es que es un número decimal o es un número con punto decimal en ambos casos. Si estuviéramos entonces en el lenguaje C, pues colocaríamos float, ¿sí? Para poder trabajar con eso y pudiéramos llamar, por ejemplo, descuento 1, ¿sí? Y descuento 2 para el otro tipo de descuento. ¿Sí? En el caso de valor a pagar, pues al final es el resultado que debe mostrar en pantalla lo que el cliente va a comprar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el resultado son números, ¿sí? Pero usted se acuerda que estos números como tal, esos números como tal son el resultado de multiplicar números entre sí, cantidad por precio, pero también en algún momento va a incluir el multiplicar por un valor decimal. Entonces, para que pueda trabajar más cómodamente, pues podemos decir que el resultado de esa expresión va a ser números decimales. Aunque nosotros no veamos, vea, va a ser 1.300.000 pesos con 50 centavos. No, esos decimales no los vamos a encontrar en nuestro contexto. Por tanto, en otros lugares del mundo, en otros países, sí trabajan con decimales. Pero entonces alguien puede decir, si en nuestro contexto son solo enteros, ¿por qué colocamos números decimales y no directamente números enteros? Lo hacemos porque en la expresión como tal, usted puede apreciar, la expresión contiene un decimal. Y varios lenguajes de programación le dicen, ok, como en la expresión hay un decimal, es decir, en el lado derecho del igual, la expresión contiene un decimal, lo que está subrayado en color rojo. Entonces, hay lenguajes de programación que le dice, si usted no me coloca el nombre de la variable, ¿sí? No me la coloca como un decimal, yo no se la recibo. Hay lenguajes de programación que le dicen puntualmente de eso. Es decir, lo que usted con la flecha de color marrón, si no la coloca como un decimal, el computador le dice, no siento mucho, yo no puedo hacer esa operación. Entonces, previendo esa situación, pues la invitación, ¿cuál es? Es que si usted va a multiplicar y en su multiplicación en efecto aparece un decimal, pues aproveche y coloque los valores posibles como decimales. Y de esa manera ya se evita esa situación en el lenguaje de programación. Ahora, como el valor a pagar pues está afectado por la cantidad que ingresa el usuario y el código, y estos son variables, pues básicamente es una variable, ¿sí? Y es el resultado de un cálculo. Entonces sería decimal, sería float, ¿sí? Y básicamente nuestro nombre que le podemos dar a esa variable puede ser valor a pagar. ¿Qué puede notar ahorita? Pues necesitamos los códigos para resolver nuestro ejemplo, es decir, necesitamos el número 101, el número 102, el número 103, hasta el 105. Nosotros necesitamos esos números para poder resolver nuestro ejercicio. ¿Por qué son importantes? Porque si usted se percató, nosotros comparamos lo que ingresa el usuario código, ¿sí? Comparamos lo que ingresa el usuario en esta variable llamada código con alguno de estos números para poder garantizar que el computador escoja el camino que sí es y al final encuentre el valor correcto que debe mostrar en pantalla de lo que debe pagar el cliente
por la compra del producto que se quiere llevar. Por eso entonces es importante conocer estos códigos. ¿Y qué puede usted deducir? Pues básicamente que esos códigos todos son constantes. Entonces desde ese punto de vista pues usted puede observar que todos esos códigos son constantes, no son variables. No se le va a pedir al cliente, en este caso es una constante, usted no le va a pedir al cliente, profe, pero es el código, no. Usted en esta línea de arriba está considerando pedirle al cliente el código. En este caso usted está registrando dentro del programa los códigos para poder comparar y verificar que coincida con alguno que el cliente ingresó. No es variable, no se lee ni se calcula, y entonces esos son códigos de tipo entero, ¿sí? De esta manera entonces reconocemos que todos esos códigos son de tipo entero. En el mundo del lenguaje C, pues colocaríamos int para representar ese tipo de datos, y podemos colocar, por ejemplo, code 1, ¿sí? Para hacer referencia al código 1, ¿sí? Y podemos colocar code 2, code 3, ¿sí? Code 4 y code 5 para hacer referencia a cada uno de los códigos. ¿Qué nos quedaría faltando? Los precios de los productos, ¿cierto? Entonces, el primer producto, pues recordemos que tiene un valor de 650.000, el segundo de 750.000, 45.000 vale el tercero, 150.000 vale el cuarto, y el último vale 350.000 pesos. Nuevamente, son constantes. Nosotros no decimos que son variables porque si no tendríamos que preguntarle al cliente cuánto, además de preguntarle qué código es, cuánto llega, cuál es el precio de cada uno. No, si hacemos eso, ahí damos la oportunidad al cliente para poder hacerle un perjuicio a la empresa, y la empresa dejaría de percibir ese dinero. No es el resultado de un cálculo, el dueño del negocio dijo, vale tanto. Y entonces, en este caso, pues podemos observar que los números de esos precios son enteros, ¿sí? Y para el lenguaje C, pues colocaríamos int, y lo que podemos decir nosotros es colocar precio code 1, ¿sí? Precio code 2, ¿sí? Precio code 3, y así hasta completar con el precio de todos los nombres de los identificadores, en este caso, los nombres de las constantes para nuestro ejercicio. Inicio. Por eso usted puede observar que tenemos nuestro algoritmo, y nuestro primer paso siempre va a ser inicio. Nuestro segundo paso, ¿cuál sería? Pues la recomendación que hacemos es que usted en el segundo paso aproveche para poder consultar, conocer, capturar los datos que son relevantes para usted resolver el problema. Teniendo presente que aquellos que son constantes, usted ya los incluye dentro de su código. Por tanto, aquí en este capturar los datos, pues usted va a enfocarse mucho a los que le va a pedir a la persona que ejecute el programa, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros vamos a requerir el código y vamos a requerir también la cantidad, ¿sí? Como usted lo ve subrayado. Pero si yo colocara solamente capturar el código y la cantidad, pues hasta ahí el algoritmo no es preciso. Por eso usted puede observar que la frase que continúa dice del producto a comprar en la tienda Captronis, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro tercer paso? Pues nuestro tercer paso básicamente es, entonces usted puede observar en pantalla que tenemos ya nuestro paso número 3. Puede apreciar en pantalla que de entrada lo que estamos haciendo es validar que el código que ingresen sí nos sirva. ¿Cómo así validar que el código que ingrese sí nos sirva? Recuerde, ¿sí? Recuerde que lo que se colocó en la tabla de datos, ¿sí? En la tabla de datos se colocó que el código debe ser dentro de un rango específico de datos, ¿sí? Lo que usted ve en el recuadro de color marrón le permite recordar que el código debe estar entre 101 a 105 números enteros. Por eso, si recordamos en el código, nosotros vamos a darnos cuenta que el valor que está de esos posibles valores lo tenemos presente en nuestro código, en la línea de código que inicialmente analizamos y que ahora estamos repitiendo, que corresponde al recuadro de color rojo, donde la condición, es decir, lo que está entre los paréntesis,
nos está indicando que se evalúa si el código corresponde a alguno de esos 5 valores correspondientes. ¿Qué puede apreciar? Que en este caso estamos nosotros colocando los valores o los nombres de las constantes, ¿sí? Se puede observar que aparece COD en mayúscula del 1 al 5. Y si nosotros nos recordamos por la tabla, pues usted observará que nuestra tabla, ¿sí? Nuestra tabla tiene nuestra información de COD 1 hasta COD 5 para hacer referencia a 101 a 105 puntualmente. Entonces, ese 101 a 105 no lo estamos escribiendo literalmente, sino que estamos usando su reemplazo, que es el nombre del identificador, en este caso, de la constante. Eso que indica que usted puede observar que aparece en pantalla la información de los códigos correspondientes que se utilizan para poder hacer la comparación. ¿Qué puede encontrar después? Pues después usted puede encontrar que se está evaluando la cantidad del producto que se está comprando, ¿sí? Cantidad de producto, ¿sí? Y en esta cantidad de producto, pues es la cantidad de elementos que está llevando el cliente. Es decir, en nuestro análisis de la tabla, pues habíamos colocado como nombre de variable count, pues entonces básicamente sería count por cantidad de producto. Entonces, si nosotros vamos a nuestro ejemplo, pues aquí encontramos que la CANPROD es la variable que guarda la cantidad del producto. Estamos evaluando si es mayor que 0 para verificar qué cosa, dar cumplimiento, validar los datos, verificar que solo me ingresen los datos que me sirvan. Es decir, que cuando yo utilice esta expresión, por ejemplo, que dice CANPRO asterisco precio COD 1, cuando utilice esta expresión, CANPRO sea un valor positivo. ¿Y por qué positivo? Recuerden nuestra tabla, que en la tabla se colocó que cantidad del producto debe ser números enteros positivos. La forma de verificar eso es utilizar una estructura de selección como usted puede ver en pantalla. ¿Sí? CAN PRO mayor que 0. Cumpliéndose CAN PRO mayor que 0, entonces lo que vamos a hacer es recordar que el ejercicio nos dice no se aplica descuento si lleva 1 o 2 productos y sí se aplica descuento si lleva más de 2 productos. Por eso usted puede observar en pantalla las instrucciones que analizamos inicialmente, las volvemos a repetir aquí. Usted puede encontrar en pantalla que lo que está en el recuadro, vamos a cambiar el color, lo que está en el recuadro de color marrón, ¿sí? Le permite a usted indicarle al computador, mire, verifique el código, si es el 101, el 2, el 3 o el 4 o el 105, ¿sí? Y al que corresponda, ejecute la operación que nos indica el valor que debe pagar por esa compra, ¿sí? Y de esa manera el computador va a ejecutar una y solo una de estos 5 sí que usted ve en pantalla, ¿sí? Él ejecuta uno de los 5 sí. Él no va a ejecutar 2 de los 5 sí, sino solamente uno. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, garantizamos que el que se ejecute cumplirá con que el valor de la cantidad de productos es menor o igual que 2 y además de eso que el producto que valida corresponde a algunos de los que sí existen en la tienda. ¿Qué también puedo apreciar? Pues en este caso no se está utilizando el valor de 650.000, 750.000, 45.000, 135.000, 350.000, sino que ya reconocemos que son constantes y por eso se coloca el identificador correspondiente a cada uno de esos valores como tal, es decir, se coloca el nombre de la constante. P2. Podemos observar en pantalla que aquí ya tenemos la estructura de selección cuando es mayor que 2, la cantidad del producto. Y asimismo podemos observar en pantalla lo que corresponde a cuando nosotros estamos comprando un código en particular, diciéndole al computador que evalúe el código en particular. Es decir, lo que usted ve en el recuadro de color naranja, podrá apreciar que es el código que el computador va a ejecutar, verificando previamente si es uno de los códigos. Es decir, usted puede encontrar que hay una estructura de selección para el código 101, otra para el 102, otra para el 103, una para el 104 y una para el 105, como previamente se había explicado.
Y de esa manera usted puede observar que se cumple. Pero también, ¿qué va a encontrar de interesante? Pues aquí ya no estamos incluyendo los valores de los valores unitarios de los productos, sino que estamos incluyendo las constantes que guardan esos valores unitarios. Tampoco estamos incluyendo el valor del descuento, el 0.9, el 0.85 como números oficialmente, sino que estamos colocando las constantes donde se guardan esos números. Por eso usted puede observar que aparecen los valores de los nombres de los identificadores de la constante, como se declararon en la tabla de datos que nosotros hicimos en el ejercicio. Es decir, si vamos a la tabla de datos, usted puede apreciar que aquí se encuentran los valores de las descuentos y su identificador y los valores de los precios y su identificador como tal. Entonces, de esta manera usted puede observar que aparecen esos dos componentes como tal. Notará entonces que ya tenemos los precios obtenidos cuando es positiva la cantidad de productos, ¿sí? Lo que debemos hacer ahora entonces es mostrar, es decirle al computador, mire, ahora sí, muéstreme el resultado en pantalla, ¿sí? Después de que le digamos al computador, ubique el código que corresponde y realice la operación correspondiente a encontrarle el valor a pagar, ahora sí le decimos, después de todo eso, le decimos, muéstrenme el valor a pagar es y lo que hay en la variable valor a pagar. Que también es importante tener presente. Si uno ingresa, por ejemplo, en el usuario y contraseña del correo electrónico un dato equivocado, inmediatamente aparece un mensaje que dice usuario y o contraseña incorrecta. Pues usted puede observar aquí, por ejemplo, en pantalla, que se está teniendo presente, puede generar un mensaje. Es decir, usted puede observar que aquí le estamos diciendo con esta línea de código que aparezca el mensaje, mire, debe ingresar cantidades positivas para el producto, es decir, debe ingresar una cantidad de producto mayor que 0, de manera que si el usuario ingresó -3, no hombre, -3 no puede llevar -3 productos, entonces no que el computador no muestre ningún mensaje, sino que muestre un mensaje diciendo, vea, recuerde que debe ser positivo. De igual manera, pues si ingresa un código que no es, pues también se le está socializando al usuario la información diciéndole, mire, el código que usted debe ingresar pues debe estar dentro del rango de los que son del producto de la tienda. ¿Y cómo se puede hacer? Pues como usted puede observar con el código que está en el recuadro de color azul. ¿Qué puede notar en el recuadro de color azul? Usted puede apreciar en el recuadro de color azul que se está utilizando el operador diferente que, ¿sí? Como usted puede observar, se utiliza el operador diferente que. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que estamos diciéndole al computador es, vea, si el código ingresado no es igual a ninguno, ¿sí? No es igual a ninguno, entonces definitivamente no es un código que nos sirva. ¿Cómo podemos representar eso? Como usted puede ver, código diferente que. Y al mismo tiempo todos deben ser diferentes. Es decir, usted puede observar en pantalla que se está utilizando el operador y, ¿sí? Conjunción. Que todos, el código ingresado debe ser diferente a todos los códigos que tiene la tienda. Por ejemplo, si ingresa 108, entonces el computador, ¿qué haría? Él vendría y diría, code vale 108. 108 es diferente que 101, verdadero. Y 108 es diferente que code 2 que 102, verdadero. Entonces vamos verdadero y verdadero, vamos en verdadero. Y la idea es que toda esta línea nos dé verdadero para que cuando nos dé verdadero aparezca en pantalla, debe ingresar un código de producto no válido, de producto válido, perdón. Nuestro algoritmo. Como ya mostramos los mensajes, sí, por ejemplo, mensaje de lo que debe pagar, pues ya no hay más nada que hacer, por eso nuestro paso siguiente es fin. Lo que vamos a hacer ahora es construir nuestro pseudocódigo, es decir, pasar este algoritmo a pseudocódigo. Podemos apreciar en pantalla que el pseudocódigo comienza con la palabra algoritmo, el nombre que le damos Captronics. Luego pasamos al bloque de declaración. Lo que usted ve en el cuadro de color marrón es el bloque de declaración de todas las variables y constantes de nuestro algoritmo. Pero alguien podría preguntarse, ¿y yo de dónde saco esa información? ¿Cómo sé que son todas estas cosas? Pues bien, recordemos que se hizo una tabla, ¿sí?
Es decir, si vamos a la tabla, podremos encontrar nosotros que en nuestra tabla encontramos cuántas son constantes, cuántas son variables. En ese orden de ideas, en este momento tenemos solo 3 variables, de las cuales son 2 de tipo entero y una decimal. ¿Cómo lo podemos representar en el pseudocódigo? Pues como usted puede apreciar en pantalla, tenemos nuestra zona de declaración de variables y en la zona de declaración de variables hemos colocado las 2 de tipo entero que corresponden a el código, ¿sí? Y a la cantidad del producto, y hemos colocado también la que corresponde al valor decimal, que para nosotros es el valor a pagar. En la misma tabla encontramos varias que corresponden a las constantes, es decir, si vamos nuevamente a la tabla, usted puede observar que tenemos de constantes un total de 12 constantes, ¿sí? Entonces, en nuestro pseudocódigo usted puede observar que tenemos nuestra zona de declaración, como lo hicimos ahorita, declaración de variables, pero también estamos incluyendo nuestras constantes. Recuerde que el cliente, el dueño de la empresa nos dice, mire, esto tiene un precio, esto tiene un código, esto tiene un descuento. Esos datos no se los vamos a preguntar al usuario, a la persona que está comprando, sino que ya lo incluimos en el código. Por eso, entonces, usted puede observar que en nuestra zona de declaración de constantes va a encontrar todas las constantes que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Las puede apreciar en el recuadro de color rojo como tal. En ese orden de ideas, usted puede observar que están todas allí. Ahora, ¿cómo las organizamos en el PCI? Por ejemplo, que las organizamos separadas una por renglón, por ejemplo. Aquí se colocaron varias juntas en un renglón por comodidad visual. Ya completado entonces el proceso de la cabecera y la declaración de variables y de constantes, pues pasamos a lo siguiente componente de nuestro pseudocódigo. Es decir, si usted observa en pantalla, entonces podemos observar que tenemos ya inicio, es decir, si lo comparamos con nuestro algoritmo, ya completamos el primer elemento. Para eso entonces nos damos cuenta que lo que sigue es el paso número 2, que es capturar el código y la cantidad. Recordemos que para capturar se necesita la instrucción leer, ¿sí? Recuerde que para capturar se necesita la instrucción leer. Y también recuerde que para poder que aparezca, que el usuario ingrese algún dato, lo bueno es que le coloquemos una instrucción previa, que es una instrucción escribir. Es decir, nosotros para poder capturar el código, pues básicamente lo que le estamos diciendo al computador es, mire, utilice la instrucción leer. Y entre paréntesis colocamos el nombre de la variable donde se guarda el código. Para capturar la cantidad del producto, lo que le estamos diciendo al computador es utilice la instrucción leer, que le permitirá recibir los datos que el usuario ingresa por teclado, que con cariño se llama capturar. Y entre paréntesis colocamos cant pro, que hace referencia a la variable donde se guarda esa cantidad. Pero nosotros no dejamos solas esas dos instrucciones. Previamente incluimos otra instrucción, que es la instrucción escribir. ¿Para qué? Para que permita, ¿sí? Le permita al usuario poder en pantalla observar un mensaje que lo oriente qué es lo que hay que hacer. Por eso usted puede observar que dice escribir, ingrese el código del producto. Entonces en pantalla aparecerá ingrese el código del producto y luego el usuario podrá ingresar ese código. En pantalla después le aparecerá ingrese la cantidad del producto y luego le aparecerá la opción para que el usuario ingrese esa cantidad del producto y la instrucción de lo que hará es guardar ese resultado en la variable que se ha solicitado. Entonces, completados esto, es decir, usted puede observar en pantalla que ya se completó el paso 1 y el paso 2 de nuestro algoritmo, es decir, el paso 2 acaba de ser resuelto, ¿sí? Básicamente por las 4 instrucciones que usted ve en el recuadro de color verde. Completados paso 1 y paso 2 de nuestro algoritmo, entonces lo que sigue es el paso 3 y básicamente es casi que colocar exactamente lo mismo del algoritmo en el pseudocódigo. Lo único que va a cambiar es quitar la palabra mostrar por la palabra escribir. ¿Eso qué indica? Usted puede observar en pantalla que en nuestro
código, del pseudocódigo se completa con la información que usted pueda apreciar. Notará que si comparamos tanto el lado izquierdo con el lado derecho, pues usted podrá apreciar que básicamente son la misma cosa, ¿sí? Usted observará que la primera línea es en el algoritmo la misma en el pseudocódigo, al igual que la segunda, la tercera, la cuarta. Todas estas instrucciones que usted ve en el lado izquierdo, ¿sí? Son exactamente las mismas en el pseudocódigo. Son exactamente las mismas. ¿Qué modificamos? Pues si observamos nuestro código, usted podrá apreciar que cuando estamos ya hablando de cambios puntualmente, pues usted podrá notar que se hizo un cambio, ¿sí? Y ese cambio que se hizo, ¿cuál fue? Pues usted puede observar que la instrucción inscribir y la instrucción mostrar. Pero ¿qué cambio se hizo para llevar a cabo eso? Pues usted puede observar que entre estas dos instrucciones se hizo un cambio y el cambio puntualmente fue utilizar la instrucción que el PCI, el pseudocódigo, requiere como tal, que es en este caso escribir. Si estuviéramos en lenguaje C sería simplemente colocar print. De resto es lo mismo, es decir, colocar la instrucción y colocar los paréntesis para que ella pueda trabajar. Si seguimos observando el código al bajar como tal, pues usted podrá apreciar que el código es exactamente el mismo al que se encuentra en la parte superior, ¿sí? Usted puede observar que el código es el mismo, que se ha incluido las líneas de código correspondiente para observar el funcionamiento del programa, ¿sí? Es decir, usted puede observar que básicamente queda exactamente lo mismo, como usted puede observar en pantalla. Pues básicamente PCI, la palabra var no la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar definir, ¿sí? Var no va, se coloca definir. En PCI no utilizamos const de constantes, ¿sí? Const sí la podemos utilizar en lenguaje C. En PCI no colocamos la palabra inicio, ¿sí? Y en PCI los leer no deben tener paréntesis, no deben tener paréntesis. Y en PCI cuando queremos mostrar el mensaje, un mensaje, ¿sí? Cuando queremos mostrar un mensaje y el contenido de una variable, es decir, esta instrucción que usted ve en el recuadro verde, pues básicamente PCI nos dice, se la recibo pero sin paréntesis. Si conservamos esos datos, pues simplemente el código casi que es exactamente el mismo. Es decir, si pasamos nosotros a PCI, usted puede observar que no colocamos var, sino definir, y colocamos todas las variables que tenemos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, lo que hacemos con definir es colocar los nombres de todos los identificadores. Usted puede observar en el recuadro de color rojo que se están incluyendo los nombres de todos los identificadores que van a ser contenidos o que PCI va a decir, mire, esos identificadores, para mí todos esos nombres van a guardar datos de tipo entero. Eso básicamente nos indica este definir, ¿sí? Cuando nosotros pasemos al lenguaje C, vamos a darnos cuenta que podemos separar las constantes de las variables sin problema alguno. En el segundo renglón usted puede observar que también se hizo lo mismo, se colocaron todos los identificadores, pero en este caso se están diciendo que todos estos nombres van a guardar datos que son de tipo real. Luego, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es colocar las constantes. En el caso de PCI, lo que estamos diciendo de la PCI, mira, PCI, todos estos nombres que usted ve allí identificadores, descuento 1, descuento 2, code 1 hasta el code 5 y precio código 1 hasta precio código 5, todos esos nombres inicialmente déles un valor. ¿Y el valor cuál es? El que usted observa al lado derecho de la flecha como tal. De esta manera nosotros hacemos lo mismo que estaba en PCI con respecto a las constantes. ¿Qué ocurre? Observamos después que al final, después de estas líneas de código de los valores iniciales para las constantes, pues entonces vamos a nuestro código y usted podrá observar que el código es exactamente el mismo, con las diferencias que mencionamos hace unos instantes. Es decir,
cuando utilizamos la instrucción leer, no le colocamos paréntesis, como puede observar en pantalla. No le colocamos paréntesis. El resto del código es exactamente el mismo que usted colocó en el pseudocódigo. ¿Qué otro cambio va a notar? Pues el otro cambio que va a notar es que en la instrucción de visualización como tal, ¿sí? Como usted puede observar en pantalla, la instrucción de visualización, ¿sí? Pues en el PCI nuestra instrucción, si recordamos, nuestra instrucción en PCI está con paréntesis, como usted puede apreciar, ¿sí? Con paréntesis. En el caso de, esto es en el pseudocódigo, le colocamos paréntesis. Cuando vamos al PCI, pues el PCI nos dice, mire, yo no recibo paréntesis, por eso usted puede observar que nuestra instrucción es la misma, pero no hemos incluido los paréntesis. Si llegara a colocar los paréntesis, si llegara a colocarle los paréntesis, el PCI le va a generar un mensaje de un símbolo rojo indicándole que hay un error en esa instrucción como tal. Conocido que el código casi es el mismo, pues básicamente vamos ahorita a ejecutar el código, ¿sí? Y para ejecutar el código recuerde que presionamos el botón del triángulo verde como tal, y al presionar el botón del triángulo verde nos aparece en pantalla la ventana de los datos. Lo primero que vamos a notar es que nos pide un dato. Esa instrucción, como usted pueda recordar, es básicamente la instrucción leer que usted ve en pantalla, es decir, usted puede darse cuenta que ese mensaje corresponde a la instrucción. Notará que el cursor está titilando, ¿sí? Como puede apreciar aquí en pantalla, el cursor está titilando. Pues el cursor está titilando porque está esperando que se ingrese un dato. Por ejemplo, ingresamos 101, damos Enter y aparece otro mensaje. Usted puede apreciar en pantalla que ese otro mensaje es la instrucción siguiente, la instrucción escribir, ¿sí? Que precede a la instrucción leer. Notará que el cursor está titilando, ¿cierto? Es porque está esperando que ingresemos la cantidad del producto. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso de 2, al dar Enter, él me debería de evaluar todas estas expresiones que están de condición, buscando exclusivamente la que corresponde al código 101. Y me debe mostrar el resultado. Entonces, usted puede observar que dice, el valor a pagar es 1.300.000, como nos dio nuestro análisis previo. var, la zona de declaración de variables, el lenguaje se dice, a mí no me ponga la palabra var, yo no le recibo eso. Igual que tampoco la palabra algoritmo Catronics, porque cuando uno graba el archivo es donde lo incluye, ¿sí? El lenguaje le dice, mire, si usted quiere que yo le reciba una variable, ¿sí? Si usted quiere que yo le reciba esta palabra entero, pues me la cambia y me pone más bien la palabra int. Si no me pone la palabra int, yo no lo recibo. El lenguaje C también le dice, mire, el real no se lo recibo, eso está en español, póngame el real que yo reconozco que es una palabra propia de mi lenguaje, entonces en este caso sería float, ¿sí? Desde ese punto de vista nosotros ya empezamos a hacer ajustes para poder llevarlo al lenguaje C. El lenguaje C sí le recibe la palabra cons, se la recibe, ¿sí? Esa palabra como tal se la recibe y lo que debemos hacer es después, debemos incluir además de eso, debemos decirle al computador, mire, después de const debemos colocar el tipo de dato. Por ejemplo, si tuviéramos el descuento 1, pues el tipo de dato sería float, entonces nos quedaría const, ¿sí? Float, ¿sí? Descuento 1, o es la palabra que usted ve, el símbolo igual, y 0,9, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo así, nos debe quedar así en lenguaje C y terminarías, por ejemplo, en punto y coma, ¿sí? Lo mismo haríamos para el resto de las constantes, por ejemplo, el precio, el código 1 que nos quedaría const, ¿sí? Const int code 1 igual 101. De hecho, podemos colocar separados por comas las constantes como tal, si son del mismo tipo, code 2 igual 102. ¿Sí? Pues, por ejemplo, así nos estaría quedando a nosotros las constantes en el lenguaje C como tal. ¿Qué más nos dice el lenguaje C? Muy bien, ya me respeta usted colocar const, el tipo de dato, ¿sí? Y lo que les comenté que nos incluye. Entonces el lenguaje le dice, bueno, ¿qué más podemos hacer?
Inicio, no se lo recibo. Esa palabra para mí no es como tal, no la voy a utilizar. Y encontramos dos palabras interesantes, escribir y leer. ¿Cómo podemos llevar eso al lenguaje C? Pues el lenguaje C, escribir pasa, ¿sí? Se cambia por, escribir se cambia por el print y el leer se cambia por el scan, ¿sí? Como tal, scan. ¿Sí? Recordando que en la instrucción scan pues debemos colocar entre paréntesis dos elementos como tal, ¿sí? Separados por coma. El primer elemento que sería el símbolo, las comillas dobles, el símbolo de porcentaje, y recordemos que el código, que es lo que se captura en la instrucción leer, o la cantidad de productos, son ambos de tipo entero. Entonces colocamos la letra D, cerramos comillas dobles, colocamos la coma, y debemos colocar siempre el símbolo de ampersand, y debemos colocar también el nombre de la variable, por ejemplo, code de código, ¿sí? Y de esta manera estamos haciendo la instrucción de leer, ¿sí? Es decir, estamos diciendo que si tenemos leer code, nos va a quedar así en lenguaje C, ¿sí? En este caso, tenemos que terminar con punto y coma. Lo propio haríamos para CAN Pro, ¿sí? En vez de colocar code, nos quedaría CAN Pro como tal. Y de esa manera nosotros ajustamos la instrucción de leer por scan y la instrucción de escribir por print como tal. En el caso de escribir, por ejemplo, si colocamos escribir ingrese, por ejemplo, hasta allí, ¿cómo nos quedaría en el print? En el print nos va a quedar muy idéntico, es decir, simplemente comillas y colocamos ingrese. Y cerramos paréntesis. De esta manera estamos respetando lo que nos exige el lenguaje C. ¿Qué otro cambio podemos notar? Pues bien, el lenguaje C nos dice, miren, usted puede observar que tiene un sí. Bueno, el lenguaje C le dice, miren, yo no le recibo la palabra entonces. No me la ponga. Yo no trabajo con la palabra entonces. Yo no trabajo con la palabra fin sí, como lo vimos en las clases pasadas. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que la palabra sí no la recibe el computador, pero en este caso nos queda como un if, como tal. ¿Sí? No la recibe, pero queda como un if. Y desde ese punto de vista, pues vamos completando y cumpliendo las normas que nos exige el lenguaje C. Otra de las cosas que el lenguaje C nos exige, bueno, los operadores. El operador, el computador le dice al lenguaje C, mire, usted me está colocando el operador igual, pero en lenguaje C me debe colocar es el operador doble igual. Me está colocando flechita, no me coloque flechita, colóqueme igual. Me está colocando el operador diferente que, no me ponga diferente que, póngame el símbolo de admiración y el símbolo igual. ¿Sí? De esta manera vamos cumpliendo las exigencias del lenguaje de programación C. Desde ese punto de vista, entonces, si vamos al lenguaje de programación C, nosotros vamos a encontrar cosas interesantes que hemos visto en clase. Lo primero que debemos escribir, como usted puede observar en pantalla, va a ser siempre las librerías. ¿Sí? Librerías que nos permiten decirle al computador, vea, ejecute el programa sin problema alguno. ¿Qué más va a encontrar? Pues va a encontrar que debemos escribir, sea sí o sí, escribir esta línea de código. Int, main, paréntesis, paréntesis, o abre llave. Y entre abre llave y cierra llave escribimos todo el código de nuestro problema como tal. ¿Sí? Lo que vimos en el pseudocódigo, que era la declaración de variables, usted puede observarlo aquí. Estamos declarando las variables, las de tipo entero y las de tipo real o decimal. Lo que vimos en el código de la declaración de constantes, usted puede observar aquí que se está declarando todas las constantes para los datos de tipo entero, como los códigos del 1 al 5. También puede observar aquí en esta línea que se está declarando todas las constantes de los códigos, de los precios de cada uno de los productos, ¿sí? Desde el precio COT 1 hasta el precio COT 5, ¿sí? También usted puede observar que se está declarando las constantes de lo que corresponde a los descuentos, ¿sí? Como tal. ¿Qué va a notar ahora? Mire que aparecen muchos print. Estos print hacen referencia a los escribir.
en pseudocódigo. Pero usted dirá, pero mire que aquí tiene muchos escribir. Ah, bueno, es porque aquí estamos engalanando un poco el programa. Es decir, si ejecutamos nuestro programa, él nos va a mostrar lo que es ese engalamiento. Es decir, usted puede observar en pantalla que al usuario o a la persona que ejecuta el programa le aparece la información de la tienda. Esta información de la tienda la podemos hacer visualmente y aquí en el lenguaje C la podemos hacer, en el lenguaje en PCIN también la podemos hacer. Aquí la he utilizado puntualmente en el caso del lenguaje C como tal, donde usted puede ver el código del producto, puede ver la descripción y puede ver el precio que tiene asociado cada uno de esos productos y al final le está preguntando, digite el código del producto. ¿Para qué nos sirve el \t? Pues \t para qué nos sirve. Miren que la palabra tienda, la frase tienda cartones, no me la colocó al comienzo de la línea, sino que me la colocó más allá de la línea. Eso nos lo hace el \t. \t me desplaza en el mismo renglón hacia la derecha la información que yo quiero que aparezca. Por ejemplo, usted puede observar que aquí aparece \t101. Mire que lo que hizo fue no colocarme el 101 en el primer renglón, sino que me lo colocó justo después. \n. \n, ¿qué hace? \n lo que hace es que una vez termine de mostrar la palabra precio, él da enter con el \n, da enter y el cursor se queda en el siguiente renglón para que se ejecute la siguiente línea del código que usted ve aquí en los primos. ¿Qué puede observar entonces en el código, en el lenguaje C? Pues usted puede observar una cosa que le es muy conocida. Puede notar esta línea de código. Notará que es la misma línea de código que tenemos en el PCIN. ¿Sí? Es esta línea de código. ¿Sí? Solo que en lenguaje C le dice, mire, yo la letra O no la reconozco. Como yo no reconozco la letra O, entonces usted colóqueme el operador que sí reconozco. En este caso, el O se reemplaza por la doble barrita, como usted lo ve en el recuadro de color azul. También que puedo observar en este caso que se está preguntando, ingrese la cantidad del producto. Primero se preguntó, escoja el código, luego ingrese la cantidad y empezamos a hacer las comparaciones. Cantidad de producto mayor que 0, cantidad de producto menor o igual que 2. Y en este caso usted puede observar que estamos ahora preguntando por los códigos para